Ahora sí, creo que ya se está grabando y podemos avanzar. Amigos, uno está estudiando ya hace unos días el libro de Mateo, como ustedes ya saben, ¿no? Como ya hemos compartido algunas historias aquí y quiero que nosotros hoy conversemos un poquito sobre una historia que trae grandes lecciones para nosotros. No sé cuántos de ustedes han tenido la idea de que vulnerabilizarse, de que exponerse es un problema y que ser vulnerable es una debilidad. Muchas de las veces eso pasa con nosotros, ¿no? No puedo mostrarme débil, no puedo mostrarme vulnerable porque eso significa exponer mi debilidad y hacerme de cierta manera un blanco fácil de los demás. Tal vez porque hablen de mí, tal vez por la reputación que yo tenga, etcétera. Diferentes maneras en las que podemos considerar que la vulnerabilidad viene a ser algo de problema para nosotros. Y vamos a tener hoy un análisis bíblico, psicológico, sobre lo que es el estigma y la sanidad. Alguien que tuvo que vivir una vulnerabilidad tan significativa, pero que a través de vivirla encontró lo que hace mucho tiempo, años, buscaba: sanidad. Vamos a conocer una historia que trae la restauración de una identidad a través de la conexión humana. Yo no sé cómo ustedes se sienten socialmente. De hecho, tal vez me arrepiento porque uno con el quehacer, ¿no? Con la ocupación con el peque, muchas veces tengo ideas y que después se me van, uno tiene que anotar para poder sentar después y ponerlas en práctica, porque podría ser ahorita con ustedes un pequeño diagnóstico de cómo es que vemos las cosas para conectar con la temática, ¿no? ¿Cómo es que me siento socialmente? Siento que tengo red social, en verdad, siento que tengo amigos que puedo contar, personas que en madrugada yo llamo y sé que me van a atender, que me van a ayudar, personas que me validan, las personas que son más cercanas a ti, familiares que tú tienes, marido, esposa, los hijos, te validan, son personas que saben contener, que están realmente presentes emocionalmente también hablando en tu vida, o cómo es que te sientes socialmente. Porque si hay algo que toca mucho al ser humano y que ahora tal vez la sociedad que nosotros tenemos intenta plantear que no importa que si tú tienes muchas conexiones, lo importante es que tú vivas bien y que tú logres lo que tú quieras, aunque eso signifique estar solos. Y mucha gente se esconde desde la etiqueta de la introversión. Es que yo soy introversivo. Creo que acabo de inventar la palabra, ¿no? Yo creo que hablé mal ahí el término como tal. Pero la persona se siente así. Así soy, así funciono. Cuando nosotros tenemos un cerebro que Dios nos creó y formó. Gracias ahí, Jime, por corregirme. Exactamente, introvertido. ¿Ve cómo está el cerebro de la madre de 5 meses? Gracias, Jime. Toma esa etiqueta de la introversión, yo soy introvertido, e ignora que tenemos un cerebro creado por Dios que necesita la conexión social. Tenemos un cerebro que fue creado socialmente. Eso no ocurrió de la nada, eso ocurrió aún en el paraíso, cuando Dios permite que Adán sienta la necesidad de una compañía. Y no se está refiriendo únicamente a la compañía de mujer, esposa, sino también en contacto social, alguien como él que pudiera compartir, dialogar, conversar, reír. Dios permitió que Adán tuviera esa necesidad. Antes que hubiese pecado en la historia humana, ya hubo la necesidad sentida por el ser humano de contacto social. Así fuimos creados, porque Dios no es un ser aislado, siendo la mayor autoridad, la mayor soberanía, el ser más poderoso de todo el universo. Dios es un ser social.
Dios comparte con ángeles, comparte con los seres de los mundos no caídos, creó la tierra con la humanidad semejante a Él para compartir. Un Dios que siempre quiso estar con nosotros. Construyanme un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Un Dios que estuvo con Israel con una nube en el día y como una columna de fuego en la noche. Un Dios que vamos a ir a Apocalipsis, vamos a encontrar él diciendo que ya no era necesaria la luz del sol, porque el mismo Cristo habitando en medio de nosotros ilumina toda la nueva ciudad, la Jerusalén nueva. Un Dios social que nos hizo a su imagen y su semejanza, también seres sociales. Y por ende, como estemos y nos sintamos socialmente, va a reflejar muchísimo sobre cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos, hasta cómo vemos a nosotros, al mundo, al futuro. Quiero que ustedes me acompañen a una historia que tiene poquísimos versículos de él en la Biblia, pero es una historia que nos va a enseñar muchísimas lecciones importantes y espirituales de esta noche. Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8 y vamos a leer tres versículos, desde el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 8 de Mateo. Dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, se le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús venía de un sermón, o el sermón más largo y más potente que Cristo ya había dado desde que él comenzó su ministerio público, en el tiempo en que estuvo aquí en la tierra. Tú pasas a los capítulos anteriores y va a experimentar, saciarse. Les recomiendo, lean este sermón desde su inicio, así lento, sin prisa, porque hay mucho que sacar de allí. Había pasado un día entero predicando. Cristo había compartido a aquella gente su mente, todas las enseñanzas bíblicas espirituales que aclararan aquello que los fariseos, que los líderes religiosos de aquel entonces no sabía enseñar a la gente, tergiversaba, enseñaba distorsionado todo. Cristo tomó ese tiempo en este primer sermón público para ir aclarando verdades muy significativas. Y una vez que Cristo sale del monte, desciende del monte, mucha gente que se había impresionado con sus palabras, que estaban todavía intentando hasta entender, hacía eco las palabras de Cristo en su mente, intentando entender lo que le estaba enseñando, choqueando con aquello que ellos habían aprendido. Pero los fariseos nos enseñaban así, él acaba de decir eso, la gente todavía estaba rumiando en su mente todo lo que Jesús había enseñado en ese sermón, y aparece un hombre. Y desde una perspectiva bíblico-psicológica, este pasaje transciende lo que es un milagro físico para hablarnos sobre el trauma del aislamiento social y la necesidad fundamental de validación. El contexto bíblico, este leproso aparece a Cristo. Y un leproso en ese contexto no solo sufría una enfermedad que es degenerativa. La ley en ese entonces declaraba inmundo a una persona leprosa. Es como si la persona estuviese ya muerto. Se había ya, esa persona era despedida de las habitaciones de los hombres, ya no había contacto social para estas personas, era despedida de la humanidad. Cualquier cosa que esa persona tocaba quedaba inmunda, y hasta su aliento ellos consideraban que contaminaban el aire.
Una persona leprosa en los tiempos de Jesús vivía una muerte social. La ley obligaba que los leprosos viviesen fuera de la comunidad, marcados por rechazo y por vergüenza. Psicológicamente hablando, amigos, el aislamiento crónico desestructura la psique humana o causa una desestructura en el cerebro del ser humano. La falta de contacto físico y de pertenencia genera lo que en psicología nosotros llamamos de la lesión del apego. La persona ya no tiene a quién apoyarse, no tiene quien la escuche, no tiene quien la toque, no tiene con quien comparta. Y de hecho, ellos compartían, sí, con personas que eran tan enfermas cuanto ellos. Es decir, que diariamente lo único que ellos veían frente a ellos era un constante recuerdo de la vergüenza, del rechazo, de la humillación y del futuro que les aguardaba. Morir lejos de todos y solamente tener a su alrededor aquellas personas que les recordaban su condición miserable. No estoy diciendo que el hecho de que entre ellos estuviese compartiendo era que el otro era una desgracia para el otro, no, pero tenían solamente a su alrededor aquello que les recordaba su desgracia. Eran personas que se sentían invisibles, indignas, separadas de la humanidad. El sentido de identidad estaba fracturado, fragmentado por el estigma de ser intocable. Esa era la condición de este hombre. No había vida social para él. Yo quedo pensando cómo debiese vivir las comunidades de leprosos. Si se hablaban o si no se hablaban, o si eran más gemidos de dolor o de llanto, o aquellos intercambios de miradas de sufrimiento, de cuanto más estaría aquí, de recuerdos de tuve hijos, tuve esposa, tuve esposo, familias. ¿Cómo debiese ser la comunidad de la desgracia, la comunidad de la tristeza, la comunidad del rechazo y de la vergüenza, la comunidad de aquellos que eran leprosos en aquel tiempo? Una muerte social. No tenían red de apoyo, no tenían contacto con nadie, no eran tocados por nadie, no había abrazo, no había aquella mano en el hombro que les pudiera decir, tranquilo, va a pasar, tranquilo, no estás solo. No había. Y no sabemos cuánto tiempo este hombre había sido diagnosticado con esta enfermedad, pero por la forma como se da el diálogo, por la forma como este hombre se porta, por la actitud que él tiene, este hombre venía sufriendo de hace mucho tiempo. Venía, y también por la forma como Jesús responde, se observa que Jesús no quería solamente quitarle la lepra, Jesús quería restaurar todo. Jesús le dio una de las más potentes terapias que vamos a encontrar en la Biblia. Pero para que eso pasara, amigos, este hombre tuvo que bajarse al nivel que nadie de nosotros queremos y que muchas de las veces consideramos una debilidad. Dice la Biblia que este hombre viene y se postra ante Jesús. Esta postura, esa actitud es un acto de vulnerabilidad absoluta. En toda su condición, con lo único que él era y lo único que él tenía, que era un cuerpo que se estaba pudriendo, que tal vez partes ya de sus miembros ya no estaban, porque esa enfermedad deterioraba de tal manera la carne que iba cayendo pedazos. Imagina la condición en que la persona llegara al final de la vida. Y en esta condición, en el olor que él tenía, la forma como él tenía, este hombre se postra ante Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Para la psicología, amigos, el contacto físico es una necesidad biológica y psicológica básica.
para la regulación emocional. Ustedes pueden percibir eso con aquellos que ya fueron papás, ya son padres y madres y tuvieron sus pequeñitos, ¿no? Sus bebecitos. ¿Cómo es que los bebés se regulan? Con el toque, con que papá lo tomó, con que mamá lo tomó y con ese toque, con este abrazo, con ese tranquilo, el bebé se aquieta, se tranquiliza. Ustedes ya pueden tal vez ahorita tener un recuerdo de aquel momento de dolor que hayas vivido y que llegó solamente a un abrazo. Y este abrazo fue como un descansar, porque el contacto físico es una necesidad biológica y psicológica. De hecho, por ejemplo, acá en Chile hay una fundación, una ONG, que tiene un proyecto ir a los niños recién nacidos huérfanos y hacer con ellos lo que llamamos el apego, tomarlos, poner en su cuerpo piel con piel, solamente van al hospital para eso. Pasan un tiempo ahí con el bebé de esa manera, lo devuelven y regresan. Y diariamente ven y hacen lo mismo, porque esa necesidad biológica va construyendo en la psique del bebé el que está protegido, el que está en un ambiente seguro. Es una necesidad básica. El toque es una necesidad básica y psicológica, biológica para la regulación emocional. Eso, queridos, es algo que cuando Jesús toca a alguien que nadie más quería tocar, es romper con el estigma. Es algo que hace con que la persona, o con que todo lo que la gente creía se quede expuesto y contradicho. ¿Qué pasó aquí? Este hombre pide a Jesús, si tú quieres, Señor, puedes sanar. Y sabe que lo que hace este hombre en este momento es exponer dos grandes miedos que él tenía. Para alguien acostumbrado al rechazo, acercarse a una figura pública era un riesgo enorme. Entonces, él le dice a Cristo, si tú quieres, puedes limpiarme, y expone el miedo a ser rechazado nuevamente. Porque cuando tú percibes el si quieres, él coloca en duda la voluntad de Jesús. No sabe si Cristo va a querer. Posiblemente él me va a rechazar como todos lo han hecho. Y además él expone su miedo a seguir sufriendo, porque él coloca en duda el poder de Jesús. Si quieres, puedes, pero no sé si él va a poder conmigo. Él se vulnerabiliza al punto de con estos grandes miedos esperar lo que sería la acción de Cristo, a pesar de estar acostumbrado al rechazo. Él se expone a una posibilidad más de ser rechazado, sabiendo cómo era la sociedad de su entonces, sabiendo lo que pasaba allí, pero no percibes, tal vez no se daba cuenta, obviamente él, pero hoy nosotros podemos percibir, amigos, que la sanidad de él comienza en el momento en que él se atreve a confiar su dolor a otro. Y sabe que eso ocurre también con nosotros hoy. Cuando nosotros guardamos todo, intento solucionar todo, resolver todo por mi cuenta, no puedo contárselo a nadie, es que la gente, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mi fe? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Y vamos aumentando el sufrimiento interno, perjudicándonos psicológica, emocional, espiritualmente, tratando de sobrevivir apenas. Pero la sanidad comienza en el momento en que se atreve a confiar su dolor a otro. Cuando las personas llegan a un consultorio de psicología para poder hablar con el terapeuta, está buscando una sanidad que está comenzando a través de esto, de confiar su dolor, su sufrimiento a otra persona que me escuche, que me ayude, que me guíe, que me oriente.
y que mucha gente aún hoy tiene ese estigma, tiene esa creencia de que es que si es psicólogo, no, es que los cristianos no padecemos de depresión y ansiedad y problemas psicológicos. Si pasa eso es porque no tenemos fe. Entonces ir a un psicólogo, olvídalo, como si fuéramos instrumentos del infierno y menos que de Dios. Pero la sanidad comienza ahí. Y este hombre comienza a experimentar la sanidad antes que Cristo curara su lepra, porque él estaba afrontando más que lo que le tocaba físicamente. Él estaba afrontando lo que estaba aquí. Me puede rechazar, me puede volver a humillar. Voy a volver a vivir en la comunidad de la muerte, en la comunidad de la soledad. Sus pensamientos y creencias irracionales deberán ser miles en su cabeza. Pero él confronta esto, llegando hasta Jesús, entrando en la presencia de Cristo, llamándole la atención de Jesús, postrándose delante de Jesús, un ser público, una persona famosa, conocida. Tal vez puedas tú considerar quién es la persona más famosa en el mundo hoy que tal vez pudieses tomar como referencia a este leproso o este, en ese caso, un mendigo actual. Simplemente se acerca a esa persona para dialogar con ella. Pues fue lo que este hombre hizo. Se acerca a Cristo y le hace el pedido. Si quieres, sujeta su bienestar, sujeta su restauración, sujeta la recuperación de él al querer de otro. Si tú quieres, puedes sanarme. La fe de él era mayor que su trauma. Por más que tal vez Jesús no hiciera nada, o por más que tal vez Jesús lo rechazara, él decidió creer que Jesús podría hacer algo. Y más impactante que la palabra que Jesús dice a él es la acción que Jesús tiene. Porque dice la Biblia, Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús no responde primero, no le da palabras primero, ¿no? Jesús extiende la mano y le toca. Esta necesidad biológica, psicológica que yo les decía, Cristo entrega, Cristo atiende. No dijo palabra primero. Yo quiero imaginando, amigos, esta escena de este hombre allí en la condición que él estaba, pidiendo que tal vez sin siquiera mirarle la cara a Jesús. Solamente aquí con la cabeza baja, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús lo piensa así, toca en su rostro, le toca por aquí, le levanta la cabeza. Con la otra mano le toca el hombro y luego dice, sí quiero, esté limpio. Cuando Jesús toca en este hombre que nadie quería tocar, Jesús destruyó el estigma. Ese toque actúa como un puente que reincorpora a este hombre a la comunidad humana. Psicológicamente, amigos, ese acto comunica a este hombre, eres digno, eres visible, eres amable, amado, perdón. Cristo dio la validación más definitiva que ese hombre necesitaba. Él hasta se olvidó de la lepra, me imagino, porque Jesús no se refirió a lepra a él. Solo dijo, yo sí quiero, tocándole, hijo. Yo quiero, sé limpio. Era como si más que limpiar el cuerpo, Cristo lo estuviera limpiando la mente. Lo valida de esta manera, tocándole. Lo que nadie antes lo hacía, lo que nadie antes se atrevía, Jesús lo toca. Y sabe, abro un paréntesis aquí, sé que no es este el tema, pero sabe, tal vez tus hijos en casa estén viviendo inestabilidades emocionales, depresión, ansiedad por la falta de toque físico.
de abrazar, de dar un cariño. Tu esposa debe estar viviendo una tortura emocional en casa porque falta un abrazo, porque falta un, no sé, en Brasil hay un término que llamamos cafuné, ¿sabe? Que el cariñito que se da en la cabecita, así. Un cafunecito, es rico, hace falta. Mujeres, hay maridos deteriorándose emocionalmente por la falta de un toque, de un abrazo, de esa necesidad biológica y psicológica que regula por dentro. Nos estamos tocando en casa, sí, dándonos cariño, abrazándonos. Me acuerdo que una vez atendí a una pareja que llegaron ya con la idea de divorciarse, de separarse. Y obviamente nada que decir del contacto físico que había entre ellos, cero. Y yo les hice un desafío. Les dije, quiero que a partir de hoy, por los próximos días, hasta que volvamos a vernos, el primer que llegue a la casa va a llegar, abrir la puerta y decir, llegué. Y el que está adentro va a venir y lo va a recibir con un abrazo. No entra sin el abrazo. Va a quedarse en la puerta esperando hasta que venga el de adentro y lo abrace. La bienvenida que se van a dar. Ese abrazo tiene que durar 20 segundos. Todos los días lo van a hacer. El primer que llega, el que ya está en la casa, recibe el último que va a llegar. Y tiene que llegar y decir, llegué, listo, anunciando, estoy aquí esperando tu abrazo, ven para acá. Amigos, la otra sesión que nos vimos, ya no querían separarse, porque ese contacto físico que volvieron a tener comenzó a acercarlos también para dialogar, para hablar, para consultar cómo fue tu día, ver necesidades, ir a otros toques, dando más cariño, dándose un beso, contacto físico. Por eso entra en el lenguaje del amor de la teoría, porque hace parte, necesidad del ser humano. ¿Será que tal vez podemos mejorar las relaciones en casa solo con eso? Con un abracito. Yo soy una persona que me gusta abrazar, soy persona de piel, ¿no? Así me criaron mis papás, mi mamá hasta hoy. Siempre no puede dejar de besar a uno, abrazar a uno. Y mi hijo, pues, a veces creo que debe sufrir, debe ser hasta loca que no sale de encima, ¿no? Siempre me abraza, siempre me, pues así va a ser. Porque es rico. Yo me imagino a Jesús abrazando a mucha gente, abrazando a muchos niños, abrazando a mujeres, a varones, personas que se sentían abandonadas, rechazadas. Jesús toca a lo más profundo de este hombre y no era su lepra, era su mente. Jesús da la resolución cuando responde con esta afirmación directa, sin ambigüedades, sin duda, nada. Sí quiero, esté limpio. Jesús corrige, queridos, la autopercepción del hombre. El leproso se preguntaba por el querer de Jesús, dudaba de su propio valor. Si tú quieres, pues que me limpie, si no, pues yo entiendo. No valgo nada mismo. ¿Quién va a querer hacer algo por mí? Dudaba de su propio valor. Y Jesús elimina la duda. ¿Sabe por qué? Porque la sanidad también empieza en la aceptación. La restauración psicológica requiere la certeza de ser aceptado por otro antes de poder sanar las heridas internas que tenemos. Aceptación. Yo también me acepto. Tal vez yo pueda ser la peor de los pecadores, pero me acepto porque sé un valor mayor y trascendental que alguien me dio a mí. Aquel que murió, que derramó hasta la última gota de sangre por mí. Necesita, para ver sanidad, necesita ver aceptación. Por eso Cristo transforma, corrige esta autopercepción, autoconcepto que este hombre tenía de sí mismo.
Si tú quieres, puedes, Señor. Sé que tal vez no valgo para esto, ni siquiera debiera estar pidiendo, y Cristo lo toma y lo dice, sí, quiero, sé limpio. Es una autoridad sin tamaño, una afirmación tan directa, sin dejar ninguna sombra de duda para la persona, decir, ¿es verdad que valgo algo? Él me quiso curar, Él me quiso sanar. Y cuando yo digo, amigos, que la restauración psicológica requiere esta certeza de ser aceptado por el otro antes de poder sanar las heridas internas, yo me refiero a alguien especial. Yo sé que hay mucha sanidad y restauración psicológica que se espera dependiendo de otra persona. Es que cuando me perdone, es que cuando me pida el perdón, es que cuando haga esto, es que cuando deje de hacer aquello. Y sabe que vamos nosotros postergando la sanidad que podemos experimentar. Porque si hay una persona que tiene el poder de generar en nosotros la certeza de ser aceptados, es Jesús. Y es por eso que ninguna sanidad, restauración psicológica será hecha 100% sin Cristo. Ninguna. Les cuento y les confío así abiertamente la lucha que tengo yo como profesional por llevar a una persona a la restauración mientras ella aún rechaza a Jesús, mientras no quiere saber nada de Dios, tiene sus complicaciones por traumas, por malos ejemplos, por experiencias X que ha tenido espiritualmente y con la gente, y por este rechazo, por esta lucha que ella tiene contra Dios, qué difícil es ver la restauración de la persona. Es psiquiatra, es psicólogo, es uno creando, buscando técnica aquí, estrategia ya, ¿qué hago, Señor? Y aún así, viendo la persona estancada, no avanza y aún no puede hablar, oye, percibe que el avance es lento, pero sigue ahí, porque no hay restauración mental, no hay cura 100% en un ser humano sin Jesús, no hay. Puede haber algo pasajero como un parche que uno pone en una herida, pero volverá a sangrar. Hay pacientes en esta condición que mejoran. Les doy de alta con la certeza, volverá, va a volver a buscarme. Porque ese momento de estar todo bien, súper, pero llegará una situación que le dará con todo de nuevo y otra vez va a venir el mensaje, Michelle, ¿podemos retomar? O tal vez no me busque a mí, busque a otro, no importa, pero va a buscar ayuda de nuevo, porque Jesús no está siendo parte de esto. Pero ves cómo Jesús no va solo por algo físico. Jesús no va solo por un síntoma. Jesús va por el todo, por una sola razón, amigos. A Cristo no le importa la situación, no importa cuál es el sufrimiento, no le importa cuál es la condición, no le importa cuál es la enfermedad, no le importa cuánto hay en el bolsillo. A Cristo le importa el ser humano, la persona. Y si para restaurar la persona, si para restaurar el ser humano, tengo que tocar en lo psicológico, tengo que trabajar en lo material, tengo que tocar en la enfermedad, Él lo va a hacer. Porque lo que importa a Cristo es el ser humano por el cual Él murió, porque Él dio la vida para que viviera y viviera en abundancia. Por eso no hay nada imposible para Él, porque lo más imposible para el ser humano, que era que alguien le salvara eternamente, Cristo ya lo hizo. No hay nada que el ser humano pase que Jesús no pueda intervenir. Ninguna situación. Pero ¿cuántos queremos vulnerabilizarnos como este leproso delante de Jesús, postrándose delante de Él y diciendo, Señor, si tú quieres, hazme limpio, cúrame, sáname de lo que me está torturando, sea que esto es algo psicológico, es algo físico, es algo material, es algo en la familia o hasta tortura demoníaca, no sé, Señor. Pero si tú quieres, estoy aquí vulnerabilizando, estoy aquí exponiéndome.
aún con temor al rechazo, aún con el temor de que no hagas nada por mí. Estoy aquí. Si tú quieres, me puedes limpiar. Tendremos este valor, tendremos esa actitud, tendremos esta fe, porque Jesús está listo para dar la misma afirmación directa y sin ambigüedades. Quiero, sé limpio, porque tú importas. Amigos, este pasaje enseña que la sanidad no es solo eliminar el síntoma, la lepra, es la reparación del vínculo. A menudo nuestras heridas psicológicas, depresión, ansiedad, baja autoestima, la obsesión compulsiva, florecen en el aislamiento. Me escondo, me oculto. ¿Para qué exponerme si no me van a aceptar? ¿Para qué hablar si no me van a entender? Ahí en el aislamiento es donde las heridas psicológicas florecen. Pero la cura muchas veces comienza con una persona, con una comunidad. Y aquí ahora me refiero a los cristianos en verdad que desean y luchan por vivir como Jesús. La cura muchas veces va a comenzar con aquella persona, con aquella comunidad que se atreve a acercarse, a escuchar, a tomar la vulnerabilidad del otro y a validar la humanidad, tal como Jesús hizo con este hombre. Nosotros somos estos seres que están acercándose, escuchando, extendiendo la mano, tocando, validando la humanidad, o somos los que están aislando a la gente por comentarios, por críticas, por miradas, por creencias en el dice, me dice, me cuenta y me dijo, y así vamos viviendo aquella famosa, te cuento, pero no le cuentes nada a la persona. Eso es brutal, es mortífero. ¿Será que somos una comunidad que puede hacer parte del proceso de cura de una persona porque alguien está dispuesta a validarlo? ¿Alguien está dispuesta a acercarse, a tocar, a romper con el aislamiento, a romper con la muerte social de las personas y presentar a un Cristo que limpia, un Cristo que quiere ver a las personas sanadas, curadas, restauradas? Cristo quiere, es indudable este deseo del corazón de Jesús. Pero para que seamos, necesitamos vulnerabilizarnos ante Él. Y para que facilitemos esto para las personas, necesitamos ser quienes se acercan. Necesitamos ser quienes validan. Y tal vez tengas un hijo adolescente en tu casa que no ha tenido tu validación hace mucho tiempo. Y no dudo en decirte que posiblemente todos los días él piensa en la muerte. Porque en la adolescencia es donde más turbillones emocionales la persona experimenta. Y no se entiende. Es complejo. Para el adolescente entender lo que él siente es una tarea imposible, solo sé sentir, nada más. Y como todo eso me aturde, yo no entiendo nada y la muerte es una opción, bienvenida. Solo necesita validación. Alguien que se acerque, que rompa con el estigma de que es complicado, es rebeldía, es carencia, es aislamiento, es muerte social dentro de casa. Somos de esta comunidad siendo invitada por Jesús, amigos, para que nos acerquemos, para que sepamos escuchar la vulnerabilidad humana y validar la humanidad en las personas.
no estar buscando las razones por las cuales las personas pasen por lo que pasen, vivan lo que vivan, sucede lo que sucede con ellas, no. Eso le compete al Señor, Él sabe las razones por las cuales las personas viven así. Hoy leyendo en la recepción de sábado la historita para mi bebé, les decía, en la Biblia que le estamos leyendo, está la historia de este ciego de nacimiento que los discípulos preguntan, Señor, ¿está ciego porque pecó o por causa de los pecados de sus papás? Y Cristo, ¿qué les importa si pecó uno, si pecó otro? Esto está en esa condición para la gloria de Dios y el hombre es curado inmediatamente. ¿Por qué no cabe a nosotros estar buscando las razones de por qué las personas padecen lo que padecen? No, lo que nos corresponde a nosotros es acercarnos, es validar, es presentar para las personas que existe un Cristo que quiere curar, que quiere sanar y que muchas veces, amigos, no es lo físico necesariamente que Él va a actuar, es aquí. Porque si la mente está sana, la vida lo estará. Por más que el cuerpo se corrompa, por más que el cuerpo se deteriore por una enfermedad, si la mente está sana, la vida lo estará. Y aunque baje a descanso en esta vida, sabemos por la esperanza en Jesús que todo aquel que en Él cree vivirá. Entendemos lo que eso significa. No vengo aquí a decirles, vamos a mostrarles a Jesús porque toda enfermedad será curada. No, me refiero a mente, a una mente sana que tiene esperanza, a una mente que reconoce a aquel que cura y cura por completo aquí. Y si Él quiere tocar en lo físico, lo va a hacer. O si Él quiere dejar que uno padezca como sucedió con Lázaro también, pero lo que le hizo por Lázaro después fue mucho mayor, así como la resurrección de aquel día será mayor que cualquier dolor o sufrimiento de muerte en esta tierra, porque todo lo que Cristo hace, todo lo que Dios hace por el ser humano es mucho mayor que nuestras expectativas. Pero alguien necesita decir esto a la gente. Necesitamos ser los canales por los cuales las personas conozcan de esa esperanza, pero primero necesitamos nosotras vivirlo, tenerla y no más pensar que vulnerabilizarnos es debilidad, porque es en nuestra debilidad que el poder de Dios se perfecciona. ¿Será que hay alguien hoy que quiere junto conmigo aquí atreverse a hablar con este leproso? Señor, si lo llamo Señor es porque reconozco que es el que manda. Es Él quien gobierna, es Él que dirige, Él sabe lo que hace. Señor, si tú quieres, ¿puedes limpiarme? ¿Será que hay alguna decisión así hoy? Porque no me estoy refiriendo ahora a aquella persona que necesita saber de esta verdad, me estoy refiriendo a ti, me estoy refiriendo a mí. Estamos dispuestos hoy a vulnerabilizarnos delante de Jesús para decirle, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Alabado sea Dios por los que van escribiendo ahí en el chat. Porque la respuesta de Jesús es vehementemente la misma. Sí quiero, sé limpio. Y la limpieza va a comenzar aquí, amigos. Y qué rico se sentirá la mente limpia. Y la impresión, imagínense cómo este hombre se sintió luego del toque de Cristo, luego de la mirada de Cristo y de la sanidad que Jesús le entregó. No sabemos en la Biblia si tal vez él pasó a seguir a Jesús como una sombra todos los días de su vida. No sabemos si tal vez lo que él hizo fue correr hacia su familia y decirle a la gente lo que Jesús le hizo y volver a abrazar a aquellos que él ya no había más podido abrazar. No sabemos la parte 2 de la historia. Solo sabemos que lo que Cristo hizo fue suficiente. Es solo vulnerabilizarse frente a Él, postrarse, adoración, sumisión, sujeción, que sea hecha su voluntad. Alabado sea el Señor, amigos, por
por lo que ustedes toman de decisión hoy, porque yo también me uno a ustedes en esta decisión. Deseo muchísimo vivir esa vulnerabilidad en el Señor todos los días. Si tú quieres, hazme limpio. Pensando en esto, cierra tus ojitos ahí donde tú estás y vamos a hablar con este Dios que sí quiere y que nos limpia. Querido y amado Jesús, gracias, Señor, por las riquezas que encontramos en tu palabra. Gracias porque aquello que escapa de la ciencia humana, Señor, no escapa de tu poder. La ciencia humana no tiene explicaciones para tantos problemas mentales en la gente, pero tú no solo tienes explicación como sanidad, solución. Señor, tal vez seamos aquí como como aquel leproso, o tal vez estemos aquí como aquellos que hundían más a los leprosos en aquel tiempo, con sus palabras duras, con sus críticas hirientes. Perdónanos, Señor, si hemos sido esto. Y si estamos en calidad de leprosos, oh Dios, límpianos. Sabemos que tú puedes, pero más que esto, sabemos que tú quieres, Señor. Tu deseo es vernos limpios, vernos sanos, viviendo abundantemente. Gracias por querernos tanto, Señor, aunque no te merezcamos. Aún, Señor, que no somos dignos ni siquiera de levantar la cabeza o la mirada para verte. Gracias porque tú te agachas a nuestro nivel. Tú nos tocas, Señor, levantas nuestra cabeza, nos miras profundamente a los ojos y con una sonrisa hermosa nos dices, sí quiero, sé limpio. Oh Dios, ayúdanos a creer en esto, a, a- a romper con estos estigmas, vulnerabilizándonos ante ti y recibiendo de ti validez. Esa validación que ningún ser humano muchas veces es capaz de darnos, Señor. Recibirnos de ti esa restauración que ninguna ciencia, medicina humana es capaz de otorgar por completo a nosotros. Ayúdanos a creer, Señor. Sé propicio a nosotros pecadores, Padre, y límpianos. Gracias por ser este tu deseo. Confiando en ello, Señor, nos colocamos delante de ti con toda nuestra debilidad, porque tenemos la absoluta certeza de que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Que se cumpla, Señor, en nosotros tu santa, perfecta y agradable voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Sanador, oramos. Amén, mi Dios. Amén.